Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la telecapacitación del día de hoy sobre el tema del oxocelismo en niños, cuadro clínico y manejo. Esta ponencia está a cargo del doctor Juan Gonzalo Acevedo Rodríguez, médico especialista en pediatría, miembro de la Sociedad Peruana de Pediatría. En la actualidad cursa la subespecialidad de infectología pediátrica. Ok, muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Gonzalo Acevedo, pediatra del Hospital Cayetano Heredia y parte del equipo de infectología pediátrica del hospital. El día de hoy les voy a compartir el tema del oxocelismo en niños, con énfasis en el cuadro clínico y en el manejo. En primer lugar, voy a empezar compartiéndoles tres casos que hemos podido atender en nuestro hospital en los últimos meses, que los vamos a revisar ahora y los vamos a comentar hacia el final de la presentación. El primero se trata de un niño de 9 años que se encontraba jugando en un criadero de animales, un criadero de chanchos en la parte externa de su casa, en un sitio que es de material noble, con suelo de tierra, con pared de ladrillo sin tarrajear. Mientras estaba jugando aquí, al mediodía, este niño siente súbitamente un dolor tipo punzada en la flexura del codo, el codo izquierdo, al momento que se apoya en la pared de ladrillos. No le da importancia y 6 horas luego empieza a sentir un dolor que progresivamente se hace más intenso, aumenta de tamaño la zona de la picadura, de la mordedura, por lo que su mamá le aplica unos remedios caseros y no le da mayor importancia. Sin embargo, a las 12 horas de este accidente, el dolor es mayor, el niño está irritable, tiene fiebre y empieza a presentar orinas oscuras como té cargado. 34 horas después, el edema es mayor, se pone violácea la piel hasta llegar al hombro, tiene vómitos, se pone ictérico y la mamá lo trae a la emergencia. Cuando llega con nosotros, está taquicárdico, taquipneico, hipertenso, con ictericia generalizada y con una lesión violácea, que es como la que vemos en la imagen de la izquierda, de 3 por 2 centímetros, con edema muy dolorosa, con bordes eritematosos. Y en los exámenes tenía anemia, leucocitosis, transaminasas altas y elevación de residuos nitrogenados, alteración de la coagulación, CPK incrementada y la orina estaba de este color como se puede apreciar en la sonda urinaria. Este es un primer caso que quisiera que mantengan en su mente. Este otro que recibimos pocos días después es de un varón de 11 años que súbitamente mientras estaba apoyando en la mudanza de su casa, siente un dolor lancinante muy agudo en la pantorrilla izquierda. Esto fue durante la noche, no le dio importancia, se fue a dormir y a las 20 horas el dolor ya había aumentado, sentía prurito en la zona y estaba bastante aumentado de volumen, por lo que viene emergencia. Llega con nosotros, un poco taquicárdico, pero lo que se observaba era una placa, como la que vemos en la placa, en la radiografía, en la imagen de la derecha, una placa eritematosa de más o menos 10 por 10, con calor, y una pequeña zona necrótica no dolorosa que tuvo luego esta evolución. Y por último, este es un caso de un niño de 6 años al que el cual sufre una mordedura por una araña a nivel de la axila izquierda mientras jugaba en un almacén. A las 24 horas nota mucho aumento de volumen en el brazo, con coloración violácea, mucho dolor. A las 30 horas presentó fiebre, malestar, vómitos. Va a un centro de salud donde le administran un medicamento y acude a nuestro hospital. Él llegó hipertenso, oligúrico, con alteración de electrolitos, con acidosis severa, con alteración del sensorio, por lo que fue intubado y trasladado a UCI y desarrolló una insuficiencia renal aguda con requerimiento de hemodiálisis. Como ven, estos son tres casos muy distintos, pero que tienen en común el agente causal. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del oxocelismo, un poco de la epidemiología, un poco de la biología de la araña y de su veneno, y vamos a hablar fundamentalmente de su clínica y de su manejo. La, el oxocelismo es el síndrome que se produce por el envenenamiento por la mordedura de la araña del género Loxoceles. Es decir, se le llama loxocelismo a todo lo que ocurre en signos y síntomas producido por el veneno de esta araña en una persona. La araña, la especie más frecuente en el Perú,
es la Loxosceles laeta, que se conoce como araña del rincón o araña reclusa. Es la más frecuente en el Perú y en gran parte de Sudamérica, y esta produce un cuadro clínico que puede ser muy diverso, como han visto en las viñetas clínicas que les he presentado, desde lesiones cutáneas muy leves hasta lesiones bastante aparatosas que pueden llegar a un compromiso sistémico que incluso puede ser fatal. Esto es un problema de salud pública que, sin embargo, no está muy bien reconocido porque no es un evento de notificación obligatoria en nuestro país. Por lo tanto, es difícil cuantificar a ciencia cierta cuál es su carga de enfermedad, pero lo que sí se sabe es que la mordedura de esta araña puede producir un síndrome bastante severo, sobre todo en niños, y que en ellos es más letal que en adultos. De ahí la importancia de reconocerlo y brindarle un manejo oportuno para preservar la salud de la población infantil. Entonces, vamos a hablar un poco de la epidemiología. El oxocelismo en el Perú se ha estudiado en algunas publicaciones retrospectivas con bastante casuística como esta, que agrupó a más de 10.000 casos que ocurrieron en el Perú entre el 2009 y el 2018, la mayoría concentrados en Lima. Sin embargo, se vio una mayor tasa por habitantes en Arequipa. E importantemente, la mayoría de personas afectadas por la mordedura de la araña Loxoceles eran adultos jóvenes, entre 18 y 60 años, globalmente más en mujeres. Sin embargo, de estos pacientes, casi el 27% eran menores de 18 años y interesantemente, en los niños predominaba más en varones que en mujeres. Y esto se explica por la hipótesis de que los niños, sobre todo los niños en edad escolar, usualmente tienen un comportamiento muy curioso, muy explorador, y usualmente por un tema idiosincrático, los niños suelen ser más curiosos que las niñas y por lo tanto están más expuestos a este tipo de accidentes. La mordedura de la araña parece tener una distribución relacionada con el clima cálido. Se suelen ver más casos en verano y otoño que el resto del año. Y esto se ve en esta gráfica del artículo que les menciono, donde en todos los años el, la estación predominante ha sido el verano y se ha visto que esto ha incrementado mucho hacia los últimos años, desde el 2016 en adelante. Sin embargo, cuando hablamos de niños, hay algunas particularidades que se tienen que tener en cuenta. En este estudio sumamente interesante, con 89 casos del oxozolismo pediátrico, que se hizo en el Hospital Cayetano Heredia y el Hospital del Niño de Breña del año 70 al 90, se encontró que predominaba en varones, como se mencionó anteriormente, en niños como promedio de edad de 7 años, la mayoría de ellos, más de un tercio, entre los 5 y 10 años, que eran usualmente mordidos al dormir, al jugar o al vestirse. Más casos en verano, sobre todo más afectación en cabeza y miembros. Pero interesantemente, y este es un dato que hay que recordar, es que la forma cutánea tuvo esta proporción de casos, 43%, pero la que era más frecuente o la que le ganaba en frecuencia era la forma viscerocutánea, que tenía un 56%. Y esto es en contraste con lo que se suele reportar en adultos, en donde, según la literatura, más del 80 o 90% de casos son de loxocelismos cutáneos y solo un 10 a 12% son viscerocutáneos. Entonces vemos que en los niños el patrón clínico es más en varones en estas edades y sobre todo cuando son mordidos, la frecuencia con la que hacen un compromiso sistémico es mucho mayor. También la mortalidad en estos casos fue del 18%, que es bastante alto, la mayoría de ellos por anemia hemolítica, insuficiencia renal aguda y sepsis. Esta es la araña de la que estamos hablando. Como ven, es una araña que podemos decir que es de tamaño mediano, más o menos de 1 centímetro del cuerpo. Cuando extiende las patas puede llegar a tener 3 a 4 centímetros. Es de color pardo o de color marrón claro. Tiene característicamente en el cefalotórax, que es esta zona del cuerpo, este segmento del cuerpo medio, tiene una marca con forma de violín invertido, por eso es que se le conoce como la araña violín. E interesantemente, esta característica ayuda mucho a diferenciarla de otras arañas. Tiene 3 pares de ojos que están distribuidos de esta forma, dos laterales y uno central,
¿Qué es lo que la diferencia de otro tipo de arañas que tienen 8 ojos? Este es uno de los puntos que es importante porque ayuda a determinar la especie y a orientar el manejo en algunos casos. Es una araña que de por sí no es agresiva, es nocturna, solitaria, se refugia en sitios oscuros, rincones, detrás de cuadros, muebles, ropa guardada, zapatos, cajas, paredes, techos. Durante el día está oculta y sale a cazar de noche, por lo que lo más frecuente es que esto ocurra en las tardes o en las noches. La mordedura ocurre cuando la araña se trata de defender porque se siente amenazada o se siente comprimida contra la piel de la persona, cuando por ejemplo está en la ropa, en los zapatos o en algún rincón que uno trata de alcanzar. El veneno de la araña del rincón está compuesto por una mezcla de diferentes sustancias, entre enzimas y toxinas, siendo la más importante la esfingomielinasa D, que es una fosfolipasa, que es un factor que tiene actividad dermonecrótica lítica, es la causante de la gran mayoría de manifestaciones locales y sistémicas. Pero también podemos encontrar en la araña, en el veneno de la araña, otros factores como hialuronidasas, proteasas, fosfolipasas, nucleotidasas, colagenasas, todos son sustancias que generan lisis de todos estos componentes del tejido celular subcutáneo y del endotelio. Esto facilita que se difunda en los tejidos y contribuye al daño local. Y el veneno tiene fundamentalmente dos propiedades. Una propiedad dermonecrótica local que genera destrucción tisular, que puede ser la destrucción del tejido celular subcutáneo o del endotelio con la consiguiente vasculitis en el sitio, por lo que puede producir trombosis e isquemia. Y además tiene una fuerte respuesta proinflamatoria, nefrotóxica y procoagulante, que no está mediada directamente por el veneno en sí, sino que el veneno induce la activación de neutrófilos y de macrófagos y de células de la inmunidad que van a atacar a este tejido endotelial y tejido subcutáneo. Y es esta apoptosis y necrosis que se genera por las propias células del cuerpo activadas por el veneno. Pero también tiene una acción viscerotóxica que genera hemólisis intravascular, que genera destrucción de los eritrocitos por acción de la esfingomielinasa, por activación del complemento, lo que genera anemia, hemoglobinuria y toda una cascada inflamatoria. Entonces, este veneno va a generar una presentación clínica que puede variar entre el oxocelismo cutáneo, que es el que ocurre fundamentalmente con manifestaciones en la piel, y el oxocelismo viscerocutáneo, en donde va a haber una lesión dérmica y toda una repercusión sistémica. Primero vamos a hablar del oxocelismo cutáneo, que es aquel que inicia con síntomas al momento de la mordedura, donde el paciente puede sentir un dolor mínimo o que puede pasar desapercibido, pero que horas después se asocia o inicia con un dolor local, pero que va en aumento, que puede sentirse como ardor, prurito, puede verse enrojecido y puede ponerse un poco edematoso en la zona, característicamente con hiperestesia, es decir, una lesión que se pone muy sensible al tacto por la reacción inflamatoria local inicial. Luego de esto, luego de la mordedura inicial, en el lapso de 12 a 24 horas, a medida que el veneno actúa, el eritema central da lugar a una coloración, a una decoloración violácea en la piel con un halo isquémico, que es lo que se le llama placa libeloide, como lo que vemos en la imagen de aquí al costado. Este hallazgo es muy sugestivo de la mordedura de araña a loxoceles. Lo que se ve es que hay una combinación de áreas púrpuras, de áreas purpúreas, con áreas pálidas, con algo de palidez periférica. Esto lo que significa en la zona periférica es que hay un vasoespasmo, que hay vasos que están comprimiéndose en respuesta al veneno y un poco de edema en la zona circundante que está en relación al el efecto local del veneno. Incluso en algunos casos puede aparecer aquí, como se induce en la fotografía, un poco de flictenas o de ampollas en la piel encima de la necrosis. Cuando pasan las horas, hacia las 24 a 48 horas, ya se da la progresión a la necrosis. Acá la zona se vuelve francamente negruzca en el centro, se forman ya flictenas hemorrágicas o ampollas llenas de sangre, y el tejido subcutáneo se indura, la lesión adquiere bordes muy bien delimitados
y el centro se deprime porque ya está necrótica en esta zona. Esta lesión progresa con el paso de los días y para el día 3 al 7 se va a generar una úlcera. Una escara necrótica de color negro que está muy seca y adherida, cubre el área central y curiosamente en este punto el dolor disminuye, porque una vez instalada la escara, ya habiéndose destruido las terminaciones nerviosas, ya no se siente dolor en esa zona. Entre la semana 1 y 2, esta escara se puede desprender espontáneamente o si es removida quirúrgicamente, lo que va a quedar debajo es una úlcera de profundidad variable que suele sanar por segunda intención entre 4 a 8 semanas, dependiendo de su tamaño. Aunque a veces, debido al tamaño, puede quedar una cicatriz atrófica o requerir injertos de piel para cerrar. Esta es la progresión clásica, sin embargo, se debe reconocer que hay una variante edematosa que es muy infrecuente, pero que ocurre especialmente cuando la mordedura ocurre en la cara o en regiones muy vascularizadas. El cuadro clínico es similar, pero se asocia además con edema masivo, sin necrosis significativa, y esta forma genera una hinchazón importante, eritema difuso, pero no genera la clásica placa libeloide. Es una inflamación, es un edema tan importante que en algunos casos puede llegar a requerir un debridamiento o una faseotomía para un síndrome compartimental. Sin embargo, no genera necrosis de la piel y suele tener un buen pronóstico a largo plazo, resolviéndose más o menos en una semana con tratamiento sintomático. Eh, y además hay que agregar, además de esta presentación cutánea, que se puede ver a veces, se puede ver en ocasiones una infección sobreagregada secundaria a la lesión, a la necrosis que ya se ha instaurado. Las lesiones por loxoceles, a diferencia de otras heridas necróticas, sí, según la literatura, rara vez se sobreinfectan de inmediato. La zona necrótica inicialmente es estéril, sin embargo, si la úlcera se mantiene abierta prolongadamente y no se mantiene un cuidado adecuado, sí se puede sobreinfectar con algún patógeno bacteriano y generar una celulitis en días posteriores. Esta es una imagen de la progresión del oxocelismo cutáneo en una publicación muy buena del Instituto Nacional de Salud, donde se ve la lesión inicial en las primeras 24 horas con la placa eritematosa. A las 48 horas se ven zonas violáceas con una pequeña necrosis central, con vesículas. A las 72 horas esto se extiende y se ve ya claramente indurado. Y se ve cómo esta lesión tuvo mucho edema y requirió una escarectomía muy grande con la necesidad de un injerto para una cura en segunda intención. Y acá tenemos de nuestros pacientes una imagen que es un loxocelismo leve, cutáneo, que solo genera esta lesión central, como también uno complicado, que genera esta lesión violácea difusa, edema, y esta que fue una forma edematosa, en donde no ven lesión clara, pero sí mucho edema que es incluso distal a la lesión. Acá tenemos otra progresión, una muy bonita imagen de una publicación en el Lancet del año 2011, donde se ve la progresión de un loxocemelo cutáneo en el Brasil, donde se ve la placa libeloide, la progresión a úlcera, a escara, y luego la escarectomía y la lesión que queda, que tiene que curar por segunda intención. Ahora, pasando a hablar del loxocelismo viscerocutáneo o cutáneo visceral, este es un compromiso que usualmente inicia a las 24 a 72 horas del accidente, a menudo después de que se evidencia la lesión cutánea. En niños es característico que si se da este síndrome, usualmente inicia hacia el día 2 de evolución, con la hemólisis que va a generar orinas oscuras, ictericia y con progresión de la lesión cutánea. Este síndrome sistémico va a generar manifestaciones a varios niveles. Va a generar un síndrome hemolítico, que es el eje del oxocelismo viscerocutáneo. Se manifiesta por ictericia de rápida instauración, escleras amarillas, piel amarilla, como en esta imagen, debido a un aumento de bilirrubina indirecta. Orinas oscuras o color marrón oscuro o vino oscuro por la presencia de hemoglobinuria y palidez marcada por la anemia. La hemoglobina puede caer drásticamente de 24 a 48 horas, a veces va a requerir transfusiones. Puede haber incluso dolor lumbar por la hemoglobinuria masiva y la lesión renal que puede generar. También va a haber síntomas generales, puede haber mucha fiebre, a menudo más de 38,5 con escalofríos,
con cefalea, náuseas, vómitos, malestar muy significativo. Y a veces se puede ver un exantema pruriginoso en las primeras 48 horas. El compromiso renal se va a dar porque la hemólisis va a liberar hemoglobina de los eritrocitos. Esta va a precipitar en los túbulos, va a generar necrosis tubular. Esto va a manifestarse clínicamente como oliguria o anuria en casos severos hacia el segundo o tercer día. Vamos a ver elevación de la urea, creatinina, y aproximadamente 30-40% de niños con este cuadro viscerocutáneo va a desarrollar un tipo de insuficiencia renal con serias consecuencias entre sus complicaciones y con requerimiento de manejo específico de la parte renal. También vamos a ver coagulopatía, coagulación intravascular diseminada, sangrado, petequias y en ocasiones síntomas de shock circulatorio, porque la combinación de anemia, hipoxia y acidosis puede simular en niños un shock séptico o un shock hipovolémico. Reconociendo que no hay un examen de laboratorio que específicamente nos confirme el octocelismo, porque este diagnóstico es clínico, hay estudios que sí pueden orientar a una posible complicación según su fisiopatología. Y es por eso que cuando uno recibe un paciente que tiene una mordedura de araña, debemos procurar obtener estos exámenes para evaluar basalmente y en la evolución el tipo de compromiso. Un hemograma para buscar la hemólisis, ver anemia, reticulocitosis compensatoria, bilirrubinas y LDH para ver indicadores de destrucción eritrocitaria, la función renal, que es sumamente importante, los electrolitos y el AGA para valorar acidosis, la coagulación, un examen de orina que es muy importante tomar para buscar hemoglobinuria, que la vamos a ver como sangre positivo en la tira, pero sin eritrocitos en el sedimento urinario. También se puede ver proteinuria o cilindros con grupo sanguíneo y factor RH, porque estos niños usualmente van a requerir transfusiones de emergencia y otros estudios que pueden ser necesarios de acuerdo a los síntomas. Función hepática, CUMS directo para confirmar la anemia hemolítica autoinmune. Y en lo posible, también recordar siempre, tratar de capturar al arácnido y conservarlo para hacer una posible identificación de su especie. Ahora vamos a pasar a hablar de lo que es el manejo. El manejo clínico inicial en general va a depender de la gravedad. Si tenemos un loctocelismo cutáneo leve, el manejo puede ser ambulatorio, con medidas generales y algunas indicaciones de seguimiento. Si es complicado, y luego vamos a hablar de cómo se diferencia esto, se sugiere hospitalizar. Y si es cutáneo visceral, se sugiere un manejo en unidad de cuidados intensivos. Los primeros auxilios que se deben brindar en una mordedura en todo caso son aplicar frío local, compresas de hielo envueltas en tela, no el hielo directamente, pero sí envuelto, porque el frío va a retrasar de alguna manera la difusión del veneno y la actividad enzimática. Si es una extremidad la afectada, procurar elevarla para reducir el edema. Y sobre todo importante es no realizar cortes, succión de la herida, ni ningún tipo de torniquete. Ahora, ¿cuál es el manejo de acuerdo al tipo del oxocelismo? Cuando hablamos de un oxocelismo cutáneo leve, estamos hablando de una lesión pequeña, superficial, usualmente en extremidades y que no tienen signos sistémicos. El manejo puede ser ambulatorio, indicando analgesia, antihistamínicos y a veces debido al prurito. Y la idea es mantener el frío local 72 horas, vigilar y controlar las características de la lesión en 48 horas. Se debe dar estas indicaciones, pero siempre hacer un seguimiento, porque estas lesiones pueden cambiar muy dinámicamente en el tiempo. El octocelismo cutáneo complicado se define como una lesión grande. En realidad no hay un tamaño, pero es más que nada una valoración subjetiva de una lesión extensa o que progresa rápidamente a necrosis en menos de 24 horas, lo que sale del cuadro clásico, con síntomas sistémicos leves como fiebre y vómitos y sobre todo habiendo descartado que no haya hemólisis. Este paciente con una lesión extensa pero sin compromiso sistémico también se sugiere hospitalizar, monitorizar laboratorialmente e iniciar las terapias sistémicas que se sugieren de acuerdo a las guías y protocolos locales, ¿no? El antisuero, el suero antiloxocélico, de acuerdo a lo que se recomiende en nuestra localidad, corticoides, según los protocolos, y otras terapias que vamos a hablar más adelante. En cambio, el oxocelismo viscerocutáneo o cutáneo visceral es una emergencia médica que requiere manejo en UCI. Manejo ABC, asegurar la vía aérea, el soporte ventilatorio y circulatorio si hay shock,
expandir vigorosamente con fluidos, con un objetivo de diuresis que debe ser entre 3 y 4 cc por kilo hora en niños. Y si es que nosotros vemos que hay rhabdomiólisis o CPK elevada en sangre, con un pH que esté debajo de 0,5, se sugiere la terapia de alcalinización de orina. Esto va a prevenir el daño renal y el taponamiento renal por el acúmulo de pigmentos renales en la orina, y se hace básicamente administrando bicarbonato de sodio en pautas que ya están definidas en la literatura, con un objetivo de mantener la orina por un pH mayor a 5. Ahora, el manejo específico es con el suero antiloxosílico fundamentalmente. Nuestra guía nacional nos recomienda administrarlo lo antes posible. La literatura recomienda en menos de, si es que es un caso leve, hay beneficio de usarlo hasta dentro de 6 horas, hasta 24 en casos moderados a graves, y algunos autores mencionan hasta 72 horas si es que aún no se ha instaurado la necrosis. La dosis que se sugiere en nuestra guía es para niños una ampolla de 5 mililitros, que es la ampolla estándar que produce el Instituto Nacional de Salud. Una ampolla de 5 diluida en 5 a 100 mililitros de cloruro de sodio. En adultos son 2 ampollas diluidas en 100 a 250, que se deben infundir en 30 a 60 minutos, idealmente lento, bajo monitoreo estrecho, porque el mayor riesgo con el uso de anzuelos antiloxosílicos es el riesgo de anafilaxia o reacciones de hipersensibilidad al compuesto. Importante, es interesante mencionar que hay protocolos, ustedes van a encontrar protocolos en todo el mundo, en donde hay lugares donde, por ejemplo, no se sugiere el suero y se sugieren otras terapias. Y esto tiene mucho que ver con la disponibilidad que tiene cada país de producción de suero antiloxosílico. Felizmente en el Perú tenemos una infraestructura que sí lo produce y lo abastece a los lugares que lo requieren en todo el Perú. Pero si, por ejemplo, ven protocolos de Chile, ellos no le dan mucha cabida al suero porque no lo producen ni lo importan. Por lo tanto, ellos se basan en el uso de corticoides y dapsona, que es lo que vamos a mencionar ahora. En corticoides tenemos diversas indicaciones, diversa literatura que ha evaluado su efecto. La idea del corticoide es utilizarlo en el oxocelismo víscero-cutáneo o en el cutáneo con lesiones extensas, es decir, el cutáneo complicado que tiene lesiones en una zona crítica como la cara. Se recomienda, en nuestra guía está la recomendación de usar prednisona vía oral, 1 o 2 días, pero también en otras pautas van a ver que se sugiere usar endovenoso. ¿Por qué? Porque en muchos estudios, en autopsias de pacientes que han fallecido por los ocelismos, se observa que hay inflamatorio intestinal que podría retrasar la absorción. Lo importante con el suero es saber que tenemos abastecimiento en el Perú, tenemos una muy buena producción, un suero que es muy eficaz, que se recomienda usar, acá lo voy a mencionar, se recomienda usar en las lesiones cutáneas complicadas y en el visero cutáneo. En la lesión cutánea leve no hay una recomendación fuerte de utilizarlo. En respecto al corticoide, también se prefiere usar en la lesión viscerocutánea y cutánea extensa. Vía oral existe una pauta, pero se sugiere usar endovenoso, sobre todo si el compromiso es muy severo. Y tenemos también como alternativa la dapsona, que es uno de los fármacos que probablemente se ha estudiado más. Es una sulfona que tiene efecto inhibidor de la migración de neutrófilos, por lo tanto, la idea con la dapsona es retrasar la necrosis cutánea. Por lo tanto, está indicado solamente en las formas cutáneas que ya han transcurrido 24 horas y que están en camino a desarrollar esta fisiopatología de necrosis, con la idea de prevenirla o de retrasarla. Ya no tiene utilidad si la necrosis ya se instauró, y eso es usualmente hacia las 48 o 72 horas. Por eso es que se recomienda usar desde 24 horas hasta 48 o 72 del cuadro. Y un punto muy importante es que se debe evitar usar la dapsona si es que ya se ha visto que está desarrollando hemólisis, porque uno de los efectos adversos de la dapsona es justamente la hemólisis y no la queremos agravar. Si está dando hemólisis por el suero, por el veneno mismo, por la mordedura, darle dapsona puede empeorar la hemólisis, además de otros efectos adversos que tiene. La dosis que se recomienda en niños es de 1 a 2 miligramos kilo día.
La dosis en adultos es 100 miligramos al día, una vez al día por 10 a 14 días. Y otra cosa importante es que hay que considerar hacer la prueba de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa si es que esta está disponible en nuestro contexto, debido a que los pacientes con mutación de esta enzima van a tener más riesgo de hacer anemia, de hacer hemólisis y metamoglobinemia con este fármaco. Otros medicamentos, otros manejos específicos que se han sugerido es, primero, los antibióticos, que si lo vemos en las series se usan mucho. Hay series que en las que el 100% de pacientes usan antibióticos. Sin embargo, la literatura actual no recomienda usarlos como profilaxis en todos los casos, solamente en aquellos que tienen evidencia de sobreinfección bacteriana. ¿Y qué es lo que se debería usar si es que uno ve que en el curso de la infección, de la mordedura, se ve una celulitis? Queremos cubrir los gram positivos de la piel y también algunos anaerobios como el Clostridium perfringens, que se ha visto aislado de los quelíceros, de las mandíbulas de la araña, en algún porcentaje de casos. Por lo tanto, vamos a querer cubrir con un beta-lactámico antiestafilocócico, como oxacilina, y con clindamicina para Clostridium. También tenemos los antihistamínicos H1, como la clorferamina o la difeniramina para liberar el prurito y la reacción cutánea local, analgésicos como paracetamol y AINES. Si el dolor es muy intenso, antes de utilizar más AINES, que hay que tenerles mucho cuidado por el tema renal y la toxicidad renal que genera este agente, se puede usar opioides menores con mucha precaución en niños. Importante también tener siempre en cuenta actualizar la vacuna antitetánica, porque a veces las mordeduras de arañas pueden traer toxinas de tétanos de la tierra. Otros tratamientos que se han reportado son colchicina, nitroglicerina, cámara hiperbárica, todos ellos todavía sin una recomendación clara. Y sobre todo, enfatizar en la persona, al paciente, los cuidados que tiene que tener con la herida. Idealmente, limpiarla todos los días con solución salina estéril o agua y jabón neutro. No sacar la escara necrótica en la fase precoz, porque al fin y al cabo cumple todo un proceso fisiopatológico y sirve como una especie de apósito biológico en las primeras etapas. La guía del MINSA sugiere que cuando la escara ya se ha retirado o por cirugía o naturalmente se ha caído sola, se puede usar azúcar para favorecer la granulación del tejido necrótico o usar apósitos hidrocoloides que mantengan la humedad de la zona. No se recomienda hacer una cirugía de escarectomía inmediatamente, porque como vemos en la fisiopatología, esa necrosis va a evolucionar. Entonces tenemos que esperar a que se establezca, a que deje de expandirse la necrosis y a partir de ahí valorar con el cirujano si es que va a necesitar un debridamiento y de qué extensión. Salvo casos en los que por un tema de emergencia y por aumento de la presión necesitamos una fasciotomía por un síndrome compartimental. Esa sí es una indicación de cirugía de emergencia. De lo contrario, se debe esperar entre 1 a 2 semanas hasta que se delimite la necrosis para proceder a debrida. Entonces, llegando a este punto, ya habiendo revisado la clínica, el manejo, les presento nuevamente el caso que tuvimos al inicio, ¿no? Como recordaron, era esta presentación. Y aquí vamos a poner algunas preguntas en el chat para que los participantes den sus opiniones. Listo. Entonces, les va a aparecer en la pantalla la primera pregunta, que es, conociendo este caso, con estas características, ¿cuál sería el diagnóstico que estaríamos pensando en este caso? ¿Un loxocelismo cutáneo leve, cutáneo complicado o viscerocutáneo? Recuerden que fue un niño que tuvo una mordedura en el codo, que progresó con edema, orina oscura, síntomas generales, hipertensión, con CPK muy elevada. Y como ven en la imagen, un edema muy grande y una coloración muy característica en la orina. Entonces vamos viendo que hay votaciones, están más o menos repartiéndose 60-40 hacia el loxocelismo cutáneo complicado. Se están decantando por el loxocelismo cutáneo complicado. Muy bien. Ok, tenemos algunas opiniones.
Ok, tenemos que la mayoría de personas ha considerado que esto es un loxocelismo cutáneo complicado, seguido de loxocelismo víscero-cutáneo. Pues la respuesta en este caso es que este era un loxocelismo víscero-cutáneo. Recuerden que tiene compromiso sistémico. Tiene la mordedura, la lesión dérmica. Miren la piel del paciente, está ictérica y tiene el compromiso renal porque tiene la hemoglobinuria y la CPK elevada. Entonces, es un loxocelismo víscero-cutáneo con rhabdomiólisis. Este es un paciente que vino con este cuadro, recibió fluidoterapia intensa, corticoide, antihistamínico, antibiótico, analgésico, recibió 2 viales de suero eh, y terapia de alcalinización de orina con bicarbonato de sodio endovenoso. A las 72 horas mostró mejoría y fue de alta a los 14 días, felizmente sin secuelas funcionales, pero sí con seguimiento por cirugía plástica. Entonces, acá tenemos el otro casito que les compartí inicialmente de un varón de 11 años con un cuadro cutáneo que se veía bastante curioso. Estamos viendo la pregunta en donde, en este caso, ¿no? La pregunta 2, en donde les he preguntado si administrarían suero antiloxocélico a este paciente. Entonces tenemos que un grupo, la mayoría de pacientes, de personas, en este caso, eh, han marcado 86% que sí le darían suero. En este caso, estamos viendo la presentación de un loxocelismo cutáneo leve que recibió suero antiloxocélico por parte de nosotros ante la sospecha de un loxocelismo cutáneo complicado, porque cuando llegó tenía una lesión eritematosa bastante extensa. Se le dio un vial dentro de 24 horas con antibióticos por la sospecha de celulitis. Los exámenes, lo importante, que se le hizo todos los exámenes de laboratorio y se descartó que tenga un compromiso sistémico. En la hospitalización, a las 48 horas estaba afebril, con buena diuresis, con buena evolución de la lesión. Retrospectivamente se juzgó que era un cuadro leve, pero se le dio el vial pensando que era un cuadro cutáneo complicado por lo extenso del compromiso inicial. Pero se mantuvo en observación el tiempo prudencial para estar seguros que no progrese de esa manera. Y como ven aquí, quiero mostrarles de nuevo, esto es cuando ingresó. Como ven, hay un punto, hay una lesión violácea y acá se vislumbra toda la zona eritematosa, que es lo que nos llamó la atención. Pero a las 12 horas esto se había eh, contenido en esta zona y a las 24 horas ya solamente la lesión era esta. Por lo tanto, no llegó a evolucionar como un lexosalismo cutáneo complicado. El último caso que les presenté es un paciente, lamentablemente no tengo imágenes de él, de una mordedura axilar con mucho edema, con muchos síntomas sistémicos, con compromiso de múltiples órganos. Acá tenemos este cuadro del oxocilismo cutáneo. Bueno, acá la pregunta era qué complicaciones había desarrollado. Ya les di la respuesta. Importante, eso sí, diferenciar que la injuria renal se puede dar, como está marcando acá muy bien, este paciente hizo falla renal que requirió hemodiálisis. La injuria renal se puede producir por el efecto tóxico directo del veneno en el túbulo renal y también se puede producir por la acumulación de los pigmentos de la hemoglobinuria en el túbulo renal. Lo que tuvo el primer paciente, que les mostré con la orina oscura, era rhabdomiólisis. Y lo que tuvo este paciente fue un problema renal intrínseco por el veneno. Los dos son muy severos, los dos son de manejo muy complicado y que requieren manejo en UCI, pero son compromisos al fin y al cabo distintos, incluso con pronóstico un poco distinto. El que tiene más riesgo de mortalidad es el que hace falla renal con rhabdomiólisis. Este paciente, para contarles la evolución, este paciente se hospitalizó en UCI con un loxocelismo cutáneo complicado con insuficiencia renal, acidosis y anemia. A pesar del soporte, elevó la urea hasta 300, la creatinina hasta 5.2, se le dio diálisis de emergencia, estuvo con vancomicina y clindamicina, fue dado de alta a los 30 días, todavía con requerimiento de diálisis crónica, pero con lenta mejoría de la función renal. Y no tuvo al final ninguna lesión
cutánea, ninguna secuela estética en la piel. Bueno, esto es lo que les quise compartir. Muchas gracias por su atención.